Alerta máxima. Si bebes Red Bull, Monster o cualquier bebida energética, estás poniendo tu cabello en grave peligro. La ciencia así lo confirma. Hay un ingrediente clave que la industria no te menciona y que está directamente asociado con la alopecia. No es solamente la cafeína, es algo mucho peor. En este vídeo te revelamos varios estudios claves que lo demuestran y lo más importante, te decimos exactamente cuál es la dosis máxima que puedes consumir para evitar este daño y la cifra te va a dejar en shock. Además, vamos a ver si las versiones cero azúcar son más saludables que las versiones azucaradas. Quédate hasta el final porque verás que es muy interesante. ¡Comenzamos! Hay mucha gente preocupada por el papel que tienen las bebidas energéticas como pueden ser el Red Bull o el Monster en la salud capilar. Y lo que es peor, hay mucha más gente que piensa que son inocuas. Y esto plantea una pregunta fundamental. ¿El consumo habitual de estas bebidas energéticas es malo para tu pelo? ¿Hará que te vaya a caer más? Vamos a ir por partes porque la verdad es que tiene muchísima miga. Estas bebidas se caracterizan principalmente por su alto contenido de azúcar o, en algunos casos, edulcorantes artificiales, por la cafeína y por otros compuestos como la taurina y las vitaminas del grupo B. Empecemos pues por el azúcar, que es posiblemente el ingrediente más estudiado. Hay a día de hoy evidencia científica clara de la asociación que hay entre el consumo de azúcar y la salud capilar. En el año 2023, un estudio encontró una asociación estadísticamente significativa entre un alto consumo de bebidas azucaradas, lo que incluye lógicamente las bebidas energéticas, y un mayor riesgo de alopecia androgenética. Los participantes con alopecia consumían casi el doble de bebidas azucaradas en comparación con aquellos que no padecían alopecia. Es verdad que este estudio solo demuestra que el azúcar y la alopecia están relacionados entre sí, pero no se puede afirmar que uno sea consecuencia del otro. No obstante, sabemos que hay varias vías biológicas que explican por qué un alto consumo de azúcar, que es característico de las bebidas energéticas, podría dañar directamente los folículos pilosos. Dicho claramente, un exceso de azúcar puede dañar el folículo piloso. Pero, ¿cuál es la cantidad diaria máxima que perjudica el cabello, Laura? Pues por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón recomienda que los hombres no consuman más de 36 gramos, que son aproximadamente 9 cucharaditas al día, y que las mujeres no superen los 25 gramos al día, que son aproximadamente 6 cucharaditas de café. Si vamos a mirar el contenido de azúcar de las bebidas energéticas, veremos una realidad que es alarmante. Una lata de 250 mililitros de Red Bull contiene 27 gramos de azúcar y una lata de 500 mililitros de Monster Energy contiene 55 o 58 gramos de azúcar según la zona en la que estés. Entonces, el consumo de una sola bebida energética al día ya excede drásticamente las cantidades máximas recomendadas. Escalofriante. Así que pasemos ahora a un segundo elemento que puede generar dudas porque hemos dicho en repetidas ocasiones que incluso puede ser bueno para el cabello. En algunos vídeos de este canal hemos hablado de esta sustancia y la encontramos en altas concentraciones en bebidas energéticas. Como quizá ya hayas imaginado, estamos hablando de la cafeína. Y es que la evidencia científica muestra un doble papel de la cafeína. Mientras que la aplicación directa sobre el folículo puede estimular el crecimiento, el consumo oral excesivo puede crear un entorno sistémico que favorece la caída capilar. ¿Y esto por qué es así? Pues porque cuando tomamos mucha cafeína por la boca se producen varios efectos. Uno de los más importantes es la activación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, lo que conduce a un aumento en los niveles del cortisol, que como sabes es la hormona del estrés. Es decir, la cafeína causa una acción directa sobre el estrés y sobre el sueño que va a afectar directamente a nuestro pelo. Veamos nuevamente las cantidades de cafeína que se consideran adecuadas y dónde se encuentran las bebidas energéticas. La FDA americana considera que un consumo de hasta 400 miligramos al día de cafeína es seguro para la mayoría de los adultos sanos. Para que nos hagamos una idea, un café expreso de esos chiquititos italianos de 30 mililitros tiene aproximadamente 60 miligramos de cafeína. Una lata de Red Bull de 250 mililitros contiene 80 miligramos de cafeína y una lata de Monster Energy de 500 mililitros contiene 160 miligramos de cafeína. Por lo tanto, aunque una sola lata se encuentra dentro del límite diario de cafeína, el consumo diario de 2 o 3 bebidas energéticas grandes, especialmente si las combinamos con cafés o otros productos con cafeína, nos va a llevar fácilmente a un rango excesivo.
Pero aunque el azúcar y la cafeína son los principales actores, las bebidas energéticas contienen otros ingredientes bioactivos que tenemos que analizar si queremos ser estrictos, y nosotros ya sabes que lo somos. El tema de la taurina, por ejemplo, es muy sorprendente. Un estudio de 2006 investigó específicamente el efecto de la taurina en los folículos pilosos humanos cultivados y demostró que la taurina es absorbida activamente por el folículo piloso y actúa directamente en su crecimiento. Por lo tanto, en teoría, la taurina podría ser incluso beneficiosa para el cabello, aunque probablemente no con la misma intensidad que el efecto negativo del azúcar y de la cafeína. ¿Y entonces qué pasa con las bebidas energéticas sin azúcar, David? Pues Laura, cuando conocemos los riesgos del azúcar, muchas veces optamos por versiones sin azúcar o versiones cero, creyendo que son una alternativa más segura y más saludable. Sin embargo, hay que ver si esto realmente es así también en el cabello. Pues en este sentido hay varias teorías y varias hipótesis, pero una de ellas resulta especialmente interesante, y es que se ha descubierto que hay una vía que conecta directamente el intestino con el cuero cabelludo, y cada vez se le está dando más importancia en el estudio de la salud capilar. Y parece ser que los edulcorantes artificiales, especialmente los sintéticos, que son los que más se utilizan en estas bebidas, pueden alterar significativamente la composición y funcionamiento del microbioma intestinal. Al alterar la flora bacteriana del intestino, eliminando bacterias buenas y favoreciendo el crecimiento de bacterias malas, se provocaría una inflamación sistémica de bajo grado que perjudicaría el folículo piloso. Por lo tanto, como vemos, aunque la evidencia científica actual no permite afirmar de manera concluyente que el consumo de Red Bull u otras bebidas energéticas cause directamente la caída del cabello en todos los individuos, existen datos de peso que indican que el consumo elevado y frecuente crea un entorno muy favorable para la caída del cabello. Y puede aumentar significativamente el riesgo de que aparezca o acelerar la progresión de una alopecia, especialmente en personas predispuestas. Y lo que es más importante, el riesgo no proviene de un solo ingrediente, sino de un ataque múltiple desde diferentes frentes sobre el folículo piloso. Entonces, este asalto combinado con una alta carga de azúcar o la alteración bacteriana inducida por los edulcorantes, una dosis excesiva de cafeína y el desplazamiento de una nutrición adecuada van a favorecer un estado de estrés metabólico, hormonal e inflamatorio que va a ser directamente perjudicial para el folículo piloso. Así que ya lo sabes, si eres un amante de las bebidas energéticas, tienes que saber que quizá te estén arruinando el cabello. No te olvides de regalarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.